Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En esta ocasión vamos a trabajar los cuerpos geométricos. Y dentro de los cuerpos geométricos, pues tenemos poliedros y cuerpos redondos. Vamos a empezar por los poliedros, que son los que tienen sus caras, todas sus caras son polígonos. Distinguimos tres: prismas, pirámides y poliedros regulares. ¿Qué tienen de característica especial los prismas? Pues que tienen dos caras paralelas. Aquí la he pintado de rojo, más o menos, ¿verdad? Veis dos caras, una aquí, en este caso es un hexágono, y aquí otro hexágono. Por lo tanto, esto es un prisma hexagonal. Aquí también tenemos dos caras paralelas, esta y esta. Como en este caso es un cuadrado, o son dos cuadrados, pues es un prisma cuadrangular. En este prisma las bases son triángulos, por lo tanto el nombre del prisma es, pues, lógicamente, prisma triangular. Recordar, los prismas siempre tienen dos bases. ¿Qué diferencia hay con las pirámides? Pues muy sencillo. Las pirámides solo tienen una base y según el nombre de esa base, así recibirá el nombre la pirámide. Esta pirámide tiene una sola base, lógicamente, y es un cuadrado, pues se llamará pirámide cuadrangular. Como veis, tiene aquí un vértice principal arriba y una base abajo. Y todas sus caras laterales, todas son triángulos. En la pirámide pentagonal pasa exactamente lo mismo. Arriba vemos el vértice, todas sus caras laterales son triángulos y la base, en este caso, si contamos las aristas, vemos que tiene 5 lados la base, por lo tanto es una pirámide pentagonal. Si la base tuviera 6 lados, pues sería una pirámide hexagonal. Por último, dentro de los poliedros, vemos los poliedros regulares. Os he puesto dos ejemplos: el tetraedro y el cubo. ¿Qué tienen en común los dos? Pues que todas las caras son iguales. El cubo tiene 6 caras, es el típico dado. Un dado tiene 6 caras, ¿verdad? Va del 1 al 6 y todas sus caras son iguales. Y el tetraedro le pasa lo mismo. Todas sus caras son iguales, con la diferencia que en vez de cuadrados son triángulos y que en lugar de 6 caras son 4. ¿Vale? A continuación, pues vamos a trabajar un poquito los cuerpos redondos. Los cuerpos redondos también son cuerpos geométricos. ¿Cuál es su principal diferencia? Que tienen una superficie curva. ¿Vale? Veis aquí en el cilindro, que sería una lata, si la ponemos en sus bases, pues la lata no se movería. Pero si la ponemos por su superficie curva, la lata podría rodar, ¿verdad? Lo mismo ocurre con el cono. El cono solo tiene una base y el resto es una superficie curva. Si lo dejamos caer sobre su superficie curva, pues también podría rodar. Y en este caso tenemos una esfera, ¿verdad? Que sería la típica pelota, la bola, donde no hay ninguna base, pero también sería un cuerpo geométrico. Estos son los tres casos de cuerpos redondos. La segunda parte del tema son los volúmenes. Y lo más importante, además de aprenderse la fórmula, es saber cómo se mide. Vimos en el tema anterior las áreas, que como ya debéis saber, se miden siempre al cuadrado: centímetros cuadrados, decímetros cuadrados, metros cuadrados, etc. Y el volumen, sin embargo, es al cubo: metros cúbicos, centímetros cúbicos, etc. ¿Por qué? Porque en el volumen medimos tres cosas. Medimos el ancho, medimos el alto y medimos el largo. Por lo tanto, como medimos tres cosas, la medida es al cubo, elevado a 3. Recordar que las áreas sería, por ejemplo, este trocito rojo de aquí, como si fuera una pista o un campo de fútbol, ¿verdad? Tendríamos solo el ancho, ¿verdad? Y el largo. Sin embargo, si lo medimos
toda la figura que tenemos a continuación, este cuerpo geométrico que tenemos aquí, que sería, por ejemplo, una piscina. No solo medimos el largo y el ancho, sino que también tenemos que medir la profundidad. Por lo tanto, medimos 3 veces para calcular el volumen, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, las fórmulas. Hay que aprendérselas, pero teniendo muy en cuenta esta parte de aquí, el área de la base. Os he rodeado aquí y aquí, el área de la base, que no va a ser igual en los dos casos. Aunque la fórmula sea la misma, el área no es la misma. ¿Por qué? Porque esta base, su área es base por altura, porque es un rectángulo. Y recordar que el área de un rectángulo es base por altura. Sin embargo, en este prisma, el área de la base no es la misma fórmula, ya que es un triángulo, cuya área es base por altura dividido entre 2. ¿De acuerdo? Pasa lo mismo con las pirámides. Volumen de una pirámide, área de la base por la altura dividido entre 3. ¿Puede variar la fórmula del área de la base? Sí. En este caso, si yo dibujo un cuadrado, la fórmula será lado por lado. Y ya tenemos la base. Pero si fuera una pirámide pentagonal, tendríamos que aplicar el área de la base de un pentágono. Recordar que es área del pentágono, pues perímetro por apotema dividido entre 2. Así con todo. Si fuera un triángulo, pues el área del triángulo. Y por último, me gustaría repasar con vosotros el volumen de los cuerpos redondos. Aquí simplemente la verdad que hay que aprenderse la fórmula de memoria. En un cilindro, pues para averiguar su volumen, aplicamos la siguiente fórmula. Pi, que recordar que es la constante 314, por el radio al cuadrado, es decir, 2 veces ese número por la altura del cilindro. En un cono, es la misma fórmula, pero dividido entre 3. Volumen del cono es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura dividido entre 3. Os vuelvo a recordar que el radio al cuadrado no es multiplicar por 2, sino ese mismo número multiplicado por sí mismo. El volumen de la esfera, ¿qué destacaríamos? Pues que el radio, bueno, vamos a decir primero la fórmula entera. Volumen es igual a 4 por pi por radio al cubo dividido entre 3. Destaca esta parte de aquí. El radio está al cubo, es decir, se multiplica 3 veces. Si el radio es igual a 4 centímetros, pues radio al cubo sería 4 por 4 por 4. 3 veces el 4. No 4 por 3, sino 4 por 4 por 4. Y bien, ya no tiene nada más, simplemente saber las fórmulas, saber aplicarlas y, como siempre decimos, repasar los resultados y que tengan pues una solución lógica. Espero que este vídeo haya servido para repasar. Bueno, hasta pronto, adiós.